Aquí estamos de vuelta y estamos con el señor Lobo en la primera entrega de Conexión con Bruselas de 2024. Adelante, Lobo. Exactamente. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito de la Semana Europea y luego vamos a empezar un ciclo de Argentina, de Milei. Va a ser poquito a poco, con pocas pretensiones de descubrir nada, pero sí que ser un poquito pedagógicos con un poco lo que está ocurriendo. Hacer un poco un resumen informativo de lo que es Milei y las implicaciones que está teniendo en el cono sur y a nivel mundial. Hoy será introductorio y luego nos iremos adentrando sobre sus medidas económicas, sobre sus relaciones exteriores en siguientes capítulos, por así decirlo. Pero sin más dilación, vamos a empezar por la Semana Europea. Uno de los acontecimientos quizás más relevantes que ha ocurrido durante las Navidades es el fallecimiento de Jacques Delors. Murió el 27 de diciembre de este año. De Jacques Delors hablamos en su momento cuando hicimos un ciclo sobre los padres fundadores de la Unión Europea, no sé si lo recordáis, Sí, que hablamos sí. del Gran Schuman, del rockstar, a que le hemos dedicado una gran rotonda, que por cierto está en reconstrucción para hacer una rotonda mejorada, o sea, no van a ampliar, ¿no? Sí, sí, básicamente la van a ampliar, o sea que no nos creamos que nos hemos vuelto locos. Deberías enorgullecerte porque seguro que has tenido gran influencia con la enorme presión que has hecho desde Muévete a tu bola para que... Seguramente. Mira, el señor Lobo se puso a dar vueltas a la rotonda en su bici hasta que con una pancarta atrás que ponía reformen esta rotonda, y ahí está. Enhorabuena, Lobo. De hecho van a hacer un carril más bici, o sea, es una de las mejoras que van a hacer en la rotonda de Schuman, o sea que... Pero bueno, uno de los padres fundadores del proyecto europeo, obviamente es el rockstar Schuman, pero también Jacques Delors, un político francés de orígenes muy humildes, que fue ministro con Mitterrand y en unas elecciones europeas llegó al Parlamento y fue nominado presidente de la Comisión, puesto que ocupó desde el 85 al 95. Y es uno de los padres fundadores de la Unión Europea porque fue uno de los precursores del Tratado de Maastricht, que hizo pasar a la Comunidad Económica Europea a Unión Europea, y sobre todo fue el gran precursor del euro. Hay historias de cómo convenció a Helmut Kohl de la necesidad de que Alemania abandonara el marco para que se embarcara el proyecto de moneda común. En cuanto a los alemanes les dijeron que podían así subyugar al resto de Europa, parece que le convenció. Margaret Thatcher, que fue luego su gran enemiga política, le vio con buenos ojos en su momento, le parecía una figura de un perfil más bien bajo. Esto es algo que creo que hemos hablado en anterioridad, que normalmente los presidentes de la comisión tienen perfiles políticos más bien bajos, y una de las razones es porque, como son elegidos por los jefes de Estado de los distintos Estados miembros, hay esa tendencia a no querer nombrar figuras que les puedan hacer sombra política. Y por eso normalmente se acaban eligiendo figuras políticas de poco peso político en sus respectivos estados. Eso ha ocurrido, por ejemplo, con von der Leyen, que era una aristócrata ministra de Defensa de Merkel, pero una desconocida en los ámbitos europeos. Y en ese sentido, Jacques Delors encajaba en esa tradición de figuras de poca ascendencia a nivel de sus estados de origen. Jacques Delors tiene sus sombras, sus claroscuros, pero bueno, es una figura recordada como uno de los padres fundadores del proyecto europeo y como tal teníamos que hablar de él en Muévete a tu bola. En esta Semana Europea... Una pregunta. ¿Sí? Cuando murió Delors, leí, ahora mismo no recuerdo dónde, me acuerdo ahora que estabas comentándolo, que también fue responsable Delors de un poco de la deriva neoliberal de la Unión Europea. Absolutamente. Del mercado único, de poner un gran énfasis en eliminar barreras comerciales y facilitar el intercambio comercial y darle un peso marcadamente neoliberal. Era miembro del Partido Socialista, pero era de esa deuxième gauche, de ese New Labour británico a la francesa, que realmente son socialistas
en los matices sociales, pero firmes defensores y creyentes del mercado libre, y Jacques Delors era un representante de lo que han sido todos los comisarios y presidentes de la Comisión. Y una pregunta, perdona, Sí. ¿en qué medida influye o influía en ese momento un presidente de la Comisión en las políticas que se hacían en Europa? O sea, es decir, ¿era un sistema más o menos presidencialista o eran los propios países de la Unión Europea los que influían sobre Mira, Jacques Delors, estamos hablando que estuvo del 85 al 95, es pre-Maastricht y post-Maastricht, es decir, Comunidad Económica Europea y Unión Europea. Cuando era Comunidad Económica Europea, muy poco peso e influencia tenía en las legislaciones nacionales, pero con el Tratado de Maastricht y el peso que alcanzó el acervo comunitario y la necesidad de que la mayor parte de la legislación fuera transpuesta, la legislación europea fuera transpuesta a la legislación nacional, empezó a tener más peso. Así que podemos decir que es una figura transitoria y también responsable de que esa maquinaria burocrática adquiriera velocidad de crucero y haya tenido una influencia cada vez mayor en toda la legislación nacional. No sé si te respondo con eso, pero tiene esas dos etapas, pre y post-Maastricht. Sí, está bien. Vale. Y otro elemento de la Semana Europea es que Charles Michel, el presidente del Consejo, ha abandonado el barco porque se presenta por el Partido Liberal belga a las elecciones europeas con su objetivo de, en las próximas elecciones europeas, optar a un nuevo cargo, desde presidente de la Comisión a un puesto de comisario. Digo esto porque entramos en año electoral aquí en Europa, hablaremos mucho de las elecciones europeas durante 2024, es en junio de 2024, y ya se empieza a ver este movimiento de sillas y este juego casi caníbal que es repartirse los puestos políticos. Y bueno, hemos hablado en el pasado de ello, pero habrá oportunidades para seguir hablando. Y Charles Michel ha sido el pistoletazo de salida a abandonar su actual puesto, con el peligro que puede dejar el puesto de presidente del Consejo vacío para que Víctor Orbán, por ejemplo, sea uno de los que pueda ocuparlo de forma temporal. Pero bueno, veremos lo que ocurre. Quería dar este detalle para explicar que es el pistoletazo de salida para este juego de sillas que va a ser el año electoral en Europa. Entonces, esto es la Semana Europea y sin más dilación vamos a hacer una pequeña introducción a un ciclo dedicado a petición de nuestro presentador Gallello a Javier Milei, pero es cierto que tiene repercusiones muy importantes en el otro lado del Atlántico, en el Cono Sur y también a nivel internacional, como un cambio ideológico que marca una época en esta evolución del trumpismo en el continente americano y también en el continente europeo. Voy a hacer una pequeña introducción de lo que es Javier Milei, sin de verdad intenciones de descubrir la rueda. Es más con un carácter de resumen, una idea de resumir un poco, y vamos a ir conjuntamente en los próximos programas discerniendo todas las medidas económicas del 12 de diciembre, del 21 de diciembre, la respuesta social, las repercusiones internacionales. Pero para eso, bueno, hablar un poco de Milei, que como sabéis es un economista, estudió económicas en la Universidad de Belgrano en Buenos Aires, ha sido docente, ha sido... Señor Lobo, en la Universidad de Belgrano de la antigua Yugoslavia. Sí, exacto. Y es un político, líder del espacio La Libertad Avanza, un personaje mediático. Desde el 2012 escribe en prensa y su figura mediática desde esas épocas, en la última década, ha ido adquiriendo un peso cada vez mayor, con un tono populista, bastante maleducado, grosero, y ha sabido usar esta corriente de descontexto en Argentina y a nivel mundial para imponer su ideario político, que se enmarca dentro de lo que podríamos hablar o llamar populismo, y que él se autodenomina como anarcocapitalista o libertario, que no es más que llamarle un facha autoritario, básicamente. Pero bueno, estamos con estos eufemismos, que es lo que él se autoconsidera. Esta figura que generaba cierto sonrojo en algunos círculos intelectuales, fue ganando peso mediático y político hasta que se presentó a las elecciones y el 19 de noviembre del 2023 ganó con 14,5 millones de apoyos, de votos,
y más de un 55,65% del voto, que marcan los resultados más altos desde la vuelta a la democracia en Argentina. Consiguió la victoria en 20 de los 24 distritos electorales, es decir, que arrasó en las elecciones de noviembre y tomó posesión. Hay que tener en cuenta que eso fue en la segunda vuelta, ¿eh? Sí, perdón, en la segunda vuelta ante Massa, por supuesto, eso es cierto. Pero es el presidente que ha recibido más apoyo popular, y eso hay que decirlo, porque también nos interesará para hacer una lectura de lo que ha ocurrido. Tomó posesión el 10 de diciembre de 2023 y 2 días después explicó sus 10 medidas, su ideario político, del que hablaremos más adelante. Hoy voy a cerrar simplemente con esta introducción diciendo que la principal idea de Milei, con la que nos tenemos que quedar, es que él quiere hacer quiere cambiar radicalmente el modelo económico y productivo argentino. Él dice que el modelo económico y productivo está basado actualmente en un estado proteccionista, en el que hay muchas subvenciones a sanidad, educación, industria, jubilados, hay muchas medidas sociales, y él dice que eso ha generado un grandísimo déficit fiscal, es decir, que el Estado en todas esas políticas y subvenciones gasta más de lo que ingresa, que hace que haya generado mucha pobreza y desigualdad en Argentina, y su propuesta es una propuesta liberal en la que el Estado o la figura del Estado sea cada vez más pequeña y sea el libre mercado y la libre competencia los que marquen los designios del futuro de Argentina. En ese sentido, para él, la libre competencia, la propiedad privada y sobre todo la libertad son la libertad, como él la entiende, son los 3 ejes de su discurso político. Hay que recordar que en su llegada había una inflación de un 142,7%, un déficit del 2,4%, que tampoco es elevadísimo, pero ha conseguido crear un discurso en torno a un supuesto Estado fallido a nivel económico que también iremos desmontando en el futuro. Y para acabar, porque me estoy extendiendo un poquito, esta idea de la libertad, hay una cita que aparentemente está falsamente atribuida a Orwell, pero estamos escuchando mucho este concepto de la libertad en estos anarcocapitalistas, desde Ayuso a Trump, a Milei, y hay una cita que digo que se atribuye realmente a Orwell, que se dice que cuando el fascismo llegue a Occidente en el futuro, lo hará en nombre de la libertad. Entonces, con esto cierro el programa y seguiremos analizando las medidas políticas y económicas de Milei y así como su repercusión internacional en los próximos programas. Una cosa nada más, señor Lobo. No tengas prisa con el tiempo porque Luda Merino está cenando todavía, así que hasta que termine podemos seguir con Bruselas. Yo ya lo dejo porque prefiero, porque si no hablo más que si hiciéramos un especial de Bielsa. O sea que vamos poco a poco. Bueno, señor Lobo, muchísimas gracias por recoger ese petitorio, petitorio que te hice sobre Milei. Y las próximas semanas estaremos muy atentos para conocer un poco más de todas esas medidas económicas. Por cierto, Eduardo Garzón, iba a decir Alberto, no, Eduardo Garzón, el economista, a quien tuvimos aquí. Perdona, pues veo que está Roberto en el chat. Un saludo muy fuerte, que queremos mucho a Roberto en este programa. Sí, ya le hemos más de a Mercedes y a todas nuestras madres, por supuesto. Nada, ya decía, Eduardo Garzón le está haciendo un seguimiento importante a las medidas y ya hablaba ayer de que la inflación declarada oficial en diciembre se disparaba. O sea, las medidas económicas... En torno al 400%. Llegó con una inflación del 147%. Está el gran riesgo de la estasflación, que es que hay gran inflación con una recesión económica. A ver por dónde va y por dónde sale esto. O sea, que bueno, ya hablaremos de lo de Eduardo Garzón. Yo también le he seguido bastante lo que está diciendo sobre Milei porque me parece muy interesante. Y solo un apunte. Cuando ganó Menem, en el año 89, un tiempo después, empezó a hacer lo contrario de lo que había dicho en campaña que iba a hacer. Y un tiempo después, en una entrevista, dijo que no podía decir lo que iba a hacer realmente porque no lo hubiera votado nadie. Pues y Milei empieza a recordar bastante a
Sí, sí. De hecho, hay muchos paralelismos con muchos. Sí, sí, de hecho creo que su hijo está en el gobierno con Milei. Eso no lo sabía, tendría que investigarlo, sí, sí. Bueno, Es que lo primero que ha hecho es quitar leyes chicos, que estaban chicos y chicas, me tengo que ir marchando. Amigas y Muy amigos, bien. muchísimas gracias, Lobo. La semana que viene más contigo. Muchísimas gracias.